comenzar con la clase, vamos a repasar un poquito de fisiología. Recordemos que las glándulas suprarrenales son dos glándulas que se encuentran por encima de cada uno de los polos superiores del riñón y que la dividimos en cápsula, corteza adrenal y médula adrenal de externo e interno. La corteza adrenal es la encargada de producir los esteroides suprarrenales y la vamos a dividir en zona glomerulosa, que es la más externa y es la que va a producir los mineralocorticoides, la zona fasciculada, que es la que va a producir los glucocorticoides, y la zona reticulada, que va a producir los andrógenos. La médula adrenal es la encargada de producir las catecolaminas. Y este es el eje hipotálamo-hipófiso adrenal que va a ser el encargado de producir el cortisol. La producción de cortisol va a empezar desde el hipotálamo con la producción de CRH, que es la hormona liberadora de corticotrofina, que se va a unir a los receptores de las células corticotropas de la adenohipófisis para producir ACTH, y la ACTH finalmente va a ser la encargada de estimular a la corteza suprarrenal para producir todos los productos que previamente les mencioné. Pero el más importante es el cortisol, porque va a ser la hormona que va a ser la encargada de producir el feedback negativo sobre ACTH y CRH y de esta manera tener una homeostasis en la producción de cortisol. El cortisol es una hormona que le decimos que es inotrópica y cronotrópica a nivel del sistema cardiovascular porque aumenta la contractilidad miocárdica, el gasto cardíaco y aumenta la sensibilidad al efecto presor de las catecolaminas. Y a nivel metabólico es una hormona que es catabólica porque aumenta la gluconeogénesis y la glucogenólisis, es decir, aumenta la glucemia, aumenta la proteólisis y la lipólisis. Hay ciertos estresores que son estimulantes de este eje a partir del hipotálamo, como ser la hipoglucemia, la hipotensión, fiebre, traumatismo o ante una cirugía. Hay una activación de este eje con aumento de la producción de cortisol. Por otro lado, la hormona antidiurética y ciertas citoquinas también van a ser estimulantes de este eje, pero a partir de ACTH, de las células corticotropas que al unirse a la hormona antidiurética, o la hormona antidiurética en verdad se une a unos receptores que tiene las células corticotropas, de los cuales ya vamos a hablar, van a estimular la producción de ACTH y luego de cortisol. La secreción de ACTH y por lo tanto de cortisol tiene una secreción pulsátil y con ritmo circadiano. Esto está mediado por pulsos amplios de ACTH entre las 5 y 9 AM y que son menores entre las 6 y 12 PM. Es por eso que se produce el ritmo circadiano. Este ritmo depende del patrón día-noche y de sueño-vigilia, siempre hablando de personas que tienen su actividad durante el día y duermen de noche. Personas que yo quiero evaluar el eje o su ritmo circadiano y que hacen su actividad nocturna, el reseteo, o sea que el sueño-vigilia día-noche se va a normalizar a las 2 semanas, ¿sí? Es decir, necesito esperar 2 semanas a que esa persona duerma de noche para resetearlo y poder evaluar bien el eje. La primera vez que se describe al síndrome de Cushing fue en 1932 y lo hizo el neurocirujano Harvey Cushing cuando mostró a esta paciente de 23 años que vemos en la foto con obesidad central, hirsutismo y amenorrea y que se dio cuenta que tenía un tumor hipofisario y un exceso de cortisol. Definimos síndrome de Cushing como el conjunto de signos y síntomas asociados a la exposición prolongada a niveles inapropiadamente elevados de glucocorticoides, es decir, de cortisol. Síndrome de Cushing son todas las causas de Cushing, pero enfermedad de Cushing es solamente la causa hipofisaria, o sea, el tumor productor de ACTH. Todas las causas de síndrome de Cushing se van a caracterizar por pérdida del ritmo circadiano con pulsos más amplios y más frecuentes tanto de ACTH como de cortisol. Si hay una patología con alta morbimortalidad en la endocrinología, es el síndrome de Cushing.
Son pacientes que pueden tener hipertensión, diabetes, obesidad y dislipemia, y esto va a aumentar mucho el riesgo cardiovascular, el riesgo de infarto agudo de miocardio, de ACV y de falla cardíaca. Aparte, pueden tener infecciones oportunistas. Recordemos que tienen exceso de cortisol y que, como cualquier persona que consume corticoides, que tiene un síndrome de Cushing exógeno y que tiene inmunosupresión, estos pacientes también son inmunosuprimidos. Aparte, son pacientes que por hipercoagulabilidad pueden tener coagulopatías con un aumento del riesgo de enfermedad tromboembólica, osteoporosis con aumento del riesgo de fracturas, alteraciones cognitivas y psiquiátricas, lo cual deriva en una disminución de la calidad de vida. Y por todas estas causas, la mortalidad en estos pacientes está aumentada de 2 a 4 veces. Y este es un metaanálisis que, si bien no es actual, es del 2011, sigue teniendo vigencia porque arroja datos muy importantes. Es un metaanálisis que incluyó 7 estudios que lo que mostraron fue que había una mortalidad del doble en esta población versus la población general. Y esto es lo mejor. ¿Cuáles eran los factores predictivos de esta mortalidad? La diabetes y la hipertensión, la edad, obviamente a mayor edad, mayor mortalidad, pero algo muy importante fue la enfermedad persistente. Los pacientes con enfermedad persistente tenían 5 veces más mortalidad que los pacientes que estaban en remisión. Es por eso que es tan importante en esta patología, primero sospecharla, tener en cuenta que es una enfermedad rara y como enfermedad rara lamentablemente hay mucho retraso diagnóstico y baja sospecha, saber diagnosticarla y por lo tanto tratar a tiempo. Esta es la única manera de disminuir la morbimortalidad en el síndrome de Cushing. En cuanto a la epidemiología, sacando obviamente el síndrome Cushing iatrogénico, que es por lejos el síndrome Cushing más frecuente, que hoy en día afecta entre el 1 y el 3% de la población en general, porque se utiliza mucho los corticoides sistémicos en forma crónica. Sabemos que el síndrome Cushing es una enfermedad rara y como tal va a tener una baja incidencia y prevalencia. La edad media de aparición es de 41,6 años y es más frecuente en la mujer en relación con el hombre. La causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing, o sea, el tumor productor de ACTH. Entonces, hablando de la etiología del síndrome de Cushing endógeno, lo vamos a separar en ACTH dependiente y ACTH independiente. Las causas ACTH dependientes son el 80% de las causas, o sea, son mucho más frecuentes, y dentro de esto encontramos a la enfermedad de Cushing, o sea, el tumor hipofisario productor de ACTH, que es la causa más frecuente de este grupo, el síndrome de Cushing ACTH ectópico y el síndrome de Cushing CRH ectópico, que es mucho más raro. De las causas ACTH independientes, que son el 20% de las etiologías, lo más frecuente es el adenoma adrenal productor de cortisol, seguido por el carcinoma adrenal, entidad mucho menos frecuente. Y hay otras entidades que se asocian a síndromes genéticos, como ser la hiperplasia adrenal macronodular bilateral, la hiperplasia adrenal macronodular bilateral secundaria a la expresión de receptores aberrantes, la enfermedad adrenal nodular pigmentada asociada o no al complejo de Carney y el síndrome de McCune-Albright. Como les dije recién, la enfermedad de Cushing es la causa más frecuente de síndrome de Cushing endógeno. Predomina en el sexo femenino y suele aparecer más frecuentemente entre los 25 y 40 años. La gran mayoría son microadenomas y a veces no son visibles y solamente el 10% van a ser macroadenomas. Las glándulas suprarrenales en la enfermedad de Cushing van a mostrar hiperplasia bilateral y esto es por el estímulo crónico de ACTH. Si bien la patogénesis es desconocida, hay una teoría que habla de una mutación activante, la desubiquitinasa tipo 8, que lo que haría es aumentar la expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico en los corticotropos y esto perpetuaría la síntesis de ACTH.
Raramente se asocia a síndromes familiares, la enfermedad de Cushing, y lo que puede haber es una hiperplasia macronodular ACTH dependiente en el 40% de los pacientes, que a diferencia de lo que sería la hiperplasia macronodular primaria de la corteza adrenal, en este caso hay hiperplasia internodal. En cuanto a la otra causa de síndrome Cushing ACTH dependiente, el síndrome de ACTH-OCRH ectópico, se caracteriza por la secreción de estos péptidos desde un tumor que no son ni hipofisarios ni obviamente hipotalámico. Esta entidad es más frecuente en sexo masculino y en mayores de 40 años, o sea, todo lo contrario a lo que es la enfermedad de Cushing. Si bien la etiología más frecuente descrita es el carcinoma de células pequeñas de pulmón, va a depender de la serie de lo que lo lea, ¿sí? Por ejemplo, series endocrinas o descripciones de parte de los endocrinólogos aumenta mucho la prevalencia de tumores neuroendocrinos bronquiales. Pero cualquier tumor que tenga la maquinaria neuroendocrina para producir péptidos va a poder producir en forma ectópica CTH-SRH. Carcinoma de células pequeñas de pulmón, tumores neuroendocrinos bronquiales, tumor neuroendocrino del timo, un carcinoma medular de tiroides, tumores neuroendocrinos gastrointestinales, parangliomas, feocromocitomas, y a veces no descubrimos de dónde es la fuente y decimos que el tumor es oculto. Esto sucede hasta en un 16% de los casos. En cuanto a las causas del síndrome Cushing ACTH independiente, adenoma y carcinoma son la etiología más frecuente, siendo los adenomas por lejos lo más frecuente. Se da más mayormente en el sexo femenino, alrededor de los 35 años. En cambio, los carcinomas, que son mucho menos frecuentes, son más frecuentes también en mujeres, pero tienen una distribución bimodal en cuanto a la edad, con un pico en los niños y en la adolescencia y luego de los 50 años. En el caso de la hiperplasia macronodular adrenal, puede ser secundaria a la expresión de receptores aberrantes, pero más de un tercio suele estar asociada a síndromes familiares por mutación del gen supresor de tumores ARMC5. Y estas son causas muchísimo menos frecuentes de síndrome de Cushing adrenales. Está el síndrome de Cushing asociado a la enfermedad nodular adrenal bilateral por síndrome de McCune-Albright. Recordemos que el síndrome de McCune-Albright no es hereditario y se produce por una mutación activante en la subunidad alfa de la proteína GS, o sea, en los receptores acoplados a esta proteína G. Clínicamente se caracteriza por la presencia de displasia fibrosa ósea, manchas café con leche y disfunción endocrina secundaria a la mutación de estos receptores que pueden ser hipofisarios, adrenales, tiroideos o gonadales, siendo lo más frecuente el gonadal por mutación de los receptores de GnRH y FSH-LH, produciendo pubertad precoz. En el caso del síndrome de Cushing es por una estimulación del receptor de ACTH a nivel de la corteza adrenal. También está la enfermedad nodular pigmentada, que se caracteriza por adrenales de tamaño normal, pero que presentan micronódulos de 2 a 3 milímetros que son de color negro u oscuro. Lo importante es que la corteza internodal es atrófica y la mayoría de esta enfermedad está asociada a lo que es el complejo de Carney. El complejo de Carney se genera por una mutación del gen supresor de tumores que codifica para la subunidad regulatoria tipo 1A de la proteína quinasa A. Como características clínicas vamos a tener mixomas cardíacos, mixomas en piel y en mamas, puede haber hiperpigmentación cutánea y desórdenes endocrinos que en general suelen ser tumores de Sertoli Leydig o acromegalia, pero hasta un 30% puede presentar síndrome de Cushing. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la presentación en el síndrome y en la enfermedad de Cushing. Siempre comienzo esta parte de la charla con este dibujo
que lo hizo un paciente que tenía enfermedad de Cushing y que se encuentra en un grupo de Facebook, y yo lo saqué de ahí, donde describe todo lo que es la clínica, ¿no?, de este síndrome que ahora vamos a ir repasando. Y si bien la clínica va a depender de la severidad del hipercortisolismo y en general también depende de la variabilidad interindividual que tiene cada individuo al exceso de cortisol, vamos a ver afectado el aparato reproductivo en un 70%, alteraciones dermatológicas en un 80%, alteraciones metabólicas en un 70%, del aparato cardiovascular en un 80%, músculo esquelético la mitad de los pacientes, neuropsiquiátrico, un aspecto muy, muy frecuente y cada vez más hablado, en un 80%, y las infecciones. En cuanto al aparato reproductivo, existe tanto en el hombre como en la mujer un hipogonadismo hipogonadotrófico, y esto se da porque el cortisol es una hormona que inhibe todas las hormonas que se secretan de la hipófisis y del hipotálamo. Entonces va a haber una supresión de GnRH y por lo tanto del HFSH, con disminución de estradiol en la mujer y testosterona en el hombre. Esto en la clínica va a producir alteraciones menstruales, olio o amenorrea en la mujer, y disfunción sexual eréctil y ginecomastia en el varón. Puede haber también exceso de andrógenos adrenales, esto es en las causas ACTH dependientes por el estímulo también del CTH en la zona reticulada, que es la que produce todos los andrógenos, y se puede ver también en causas adrenales, como es el carcinoma adrenal, con cosecreción de andrógenos y cortisol. Esto lo que va a producir a nivel clínico es hirsutismo, piel grasa, acné, cabello más fino, y en casos más severos, que es en general asociados a carcinomas adrenales, puede haber virilización. En cuanto a las alteraciones dermatológicas, se produce una atrofia cutánea, y esto es por el efecto catabólico que tiene el cortisol. Entonces hay pérdida de la grasa subcutánea, la vascularización es visible, eso va a generar dehiscencia de las heridas quirúrgicas, hematomas, también hay retraso en la cicatrización. Algo muy característico y que conocemos son las estrías del síndrome de Cushing, esas estrías que son bien gruesas, de más de 1 centímetro, rojo vinosas, que pueden estar en abdomen, en muslos, en mamas, en brazos. Las infecciones micóticas, como cualquier infección micótica en inmunosuprimidos, es muy frecuente. Así puede haber desde onicomicosis hasta candidiasis oral y tiene aversicolor. Y la hiperpigmentación, que suele estar en las cosas ACTH pendientes, pero sobre todo suele ser casi exclusivo y bien característico del síndrome de Cushing ectópico, que es cuando hay una concentración muy, muy alta de ACTH. A nivel metabólico, estos pacientes presentan una disminución de la insulinosensibilidad o insulinoresistencia, que es secundario a la obesidad central o de obesidad visceral que presentan, y el síndrome metabólico, pero también el exceso de glucocorticoides produce una disminución de la insulinosensibilidad. Esto lo que va a hacer es que haya una disminución de la captación de glucosa a nivel de tejido adiposo y a nivel del músculo esquelético, con un aumento de disponibilidad de aminoácidos y de ácidos grasos libres que perpetúan la insulinoresistencia. Aparte, el aumento de los aminoácidos y ácidos grasos libres aumentan la hiperglucemia, lo cual también va a estar aumentado por un aumento de la gluconeogénesis por efecto directo también sobre el hígado por la insulinoresistencia. Los glucocorticoides también tendrían un efecto directo sobre la célula beta pancreática, con disminución de la secreción de insulina, y también algo nuevo que se conoce es que los glucocorticoides tienen una disminución del efecto de las incretinas. Todo esto obviamente lo que genera es un cuadro de hiperglucemia que puede terminar en una diabetes de tipo 2. La obesidad centrípeta y progresiva, tan característica del síndrome de Cushing,
Suele producirse porque a nivel central hay un aumento de la conversión de cortisona a cortisol. Entonces voy a tener más acumulación de grasa a nivel del abdomen, del tronco, con lo que serían las almohadillas supraclaviculares, a nivel de la cara, con las fascias de luna llena, en el cuello, que configura el cuello de búfalo. Este aumento de la grasa y la disminución de lo que sería la fuerza muscular por el efecto catabólico que tiene sobre el músculo el exceso de cortisol produce la apnea de sueño. Y este efecto catabólico sobre la masa muscular va a producir los glúteos achados y los miembros gráciles, es decir, los miembros superiores y los inferiores mucho más delgados que el tronco del paciente. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Se sabe que los estados prediabéticos, la diabetes en sí, la obesidad y la hipertensión son factores de riesgo independientes de enfermedad cardiovascular, es decir, que habría un efecto directo sobre la vasculatura, sobre todo las arterias coronarias, secundarias al exceso de cortisol, aparte del estado de hipercoagulabilidad que produce. La hipertensión tiene dos mecanismos. Uno es el vascular, que es por aumento de la sensibilidad a agentes expresores como las catecolaminas y la angiotensina 2, aparte de la disminución del efecto dilatador del óxido nítrico y un aumento de la síntesis de angiotensina 2. Y un efecto renal, que sería por unión al receptor de mineralocorticoides a nivel del túbulo renal distal con retención de agua y de sodio. Para contarles un poco más de este efecto directo que tendrá el cortisol sobre la vasculatura, les voy a mostrar este trabajo que es del 2013, que lo que quiso fue determinar si los pacientes con síndrome de Cushing tenían un aumento del incidente de aterosclerosis coronaria. Para esto comparó 15 pacientes con síndrome de Cushing versus 15 controles macheados por sexo y por edad. En todos los pacientes se hizo una tomografía cardíaca sin contraste para calcular el score de Agatston para medir placas calcificadas y una angiotomografía coronaria donde se calculó el volumen de placa coronaria no calcificada. Y como vemos a la derecha, lo que se mostró es que en el grupo de pacientes con síndrome de Cushing tuvieron mayor volumen de placa no calcificada y mayor score de Agatston. Entonces, lo que proponían los autores de este trabajo eran diferentes teorías para ver por qué aún había una mayor incidencia de aterosclerosis coronaria. Y ellos proponían un efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides que ya los conocemos y que esto lo que haría sería alterar el reclutamiento de los macrófagos en la placa aterosclerótica y de esta manera aceleraría las etapas de la aterosclerosis coronaria, que también sería por el efecto protrombótico de los glucocorticoides con un aumento de la trombosis coronaria y por el efecto mineralocorticoide per se sobre la vasculatura. La enfermedad tromboembólica también está aumentada en este grupo de pacientes con síndrome de Cushing. Se sabe que el riesgo de una trombosis venosa profunda es muchísimo mayor versus pacientes de la misma edad y que el riesgo de trombosis continúa aunque el paciente haya sido tratado. Pensemos que todos estos pacientes tienen muchos factores de riesgo, ¿sí?, para enfermedad tromboembólica, como ser la obesidad, que son pacientes que van a ir a cirugía, que van a estar inmovilizados, que pueden tener infecciones y eventos cardiovasculares. Se sabe que hay un efecto directo de los glucocorticoides sobre la producción de factores procoagulantes y sobre la producción de factores inhibidores de la fibrinólisis y que por eso se daría una mayor incidencia de la enfermedad tromboembólica también. Entonces lo que se plantea, y esto sigue siendo aún un tema muy controvertido y que todavía no hay nada escrito, no hay protocolos establecidos, es la anticoagulación profiláctica en los pacientes, sobre todo los pacientes que se van a operar, ¿sí? Entonces se plantea hacer una anticoagulación en pacientes en el postcirugía y continuar por 2 meses más, sobre todo pacientes con factores de riesgo y pacientes que hayan quedado con enfermedad activa. Como les dije, no hay protocolos todavía establecidos, se plantea el uso de heparinas de bajo peso molecular,
obviamente la utilización de medias de compresión y la deambulación lo más temprano posible. Y a nivel musculoesquelético, en estos pacientes vamos a tener osteoporosis, aumento de la fragilidad ósea y un aumento del riesgo de fractura. Y esto se produce por diferentes factores. Eh, por un lado tenemos una disminución de la absorción intestinal de calcio y un aumento de la excreción urinaria de calcio, lo que va a generar un balance negativo de calcio que puede acompañarse o no de un hiperparatirismo secundario con un aumento de la reabsorción ósea. Por otro lado, el hipogonadismo que se produce en estos pacientes va a generar un aumento de la resorción ósea también, y recordemos la disminución de la fuerza muscular que va a aumentar el riesgo de caídas. A nivel óseo va a haber un aumento de los osteoclastos, una disminución de los osteoblastos y los osteocitos, lo que va a determinar una disminución de la formación ósea, disminución de la calidad ósea y finalmente la osteoporosis, la fragilidad ósea y el aumento del riesgo de fractura. La osteoporosis inducida por glucocorticoides afectará al hueso trabecular, es decir, vértebras y costillas. Las fracturas por osteoporosis van del 20 al 76% en esta población. Esto va a generar dolor lumbar tanto por la osteoporosis como también por la debilidad muscular y la compresión vertebral que tienen los pacientes. Recordemos que tienen hipercalciuria, por lo cual pueden tener litiasis renal, y todo esto es reversible con el tratamiento. Poco se habla y se conoce del déficit de GH asociado al hipercortisolismo, pero hay que tener en cuenta que los glucocorticoides, tanto endógenos como exógenos, inhiben la secreción de GH, como les dije, son inhibitorios de todas las hormonas que se secretan desde la hipófisis y desde el hipotálamo, y en consecuencia disminuye la producción de IGF-1 por el hígado. El déficit de GH, lo que tienen estos pacientes es que pueden empeorar todas las complicaciones del hipercortisolismo, como por ejemplo la pérdida de la densidad mineral ósea, la miopatía y las alteraciones de la memoria. Es bastante prevalente el déficit de GH y puede ocurrir hasta la mitad de los pacientes o más con enfermedad de Cushing, y no solamente durante la enfermedad, sino que a 2 años del posoperatorio pueden continuar un pequeño porcentaje de pacientes presentando déficit de GH. Es más común en mujeres y en pacientes jóvenes, y se asocia a mayor prevalencia de diabetes tipo 2, de hipertensión, de baja masa ósea, de fracturas y sobre todo de mala calidad de vida. Las bajas concentraciones de IGF-1 a los 6 meses de cirugía se relacionaron con presencia de atrofia muscular a largo plazo y de debilidad muscular luego de la remisión, y es un aspecto que uno tiene que tener muy en cuenta cuando evalúa a estos pacientes. Como no hay muchos estudios al respecto y menos estudios randomizados con reemplazo de hormona de crecimiento, todavía no constituye una indicación para hacer tratamiento y para evaluar si realmente puede revertir o no las alteraciones a nivel metabólico y las complicaciones cardiovasculares o cerebrovasculares. Tampoco se encuentra estandarizado cuándo evaluar a pacientes con enfermedad de Cushing si tienen o no déficit de GH. Sí se recomienda esperar 6 a 12 meses luego de la cirugía para evaluar si estos pacientes que todavía no logran recuperarse tienen o no déficit de GH, pero es un aspecto, como les dije, que hay que tener muy en cuenta. Otros aspectos clínicos a tener en cuenta son el aumento de la incidencia de infecciones, que es la segunda causa de muerte en los pacientes luego de la cardiovascular. Recordemos que son pacientes inmunosuprimidos, que pueden tener leucocitosis a predominio de neutrófilos, que la mayoría de las infecciones suelen ser bacterianas y suelen ser infecciones oportunistas.
El espectro neuropsiquiátrico es muy importante, es cada vez más frecuente. Antes se hablaba de un 40% de los pacientes afectados y hoy se habla más de un 80% que puede tener depresión, irritabilidad, ansiedad, paranoia. Y lo peor de todo es que la recuperación de este aspecto luego del tratamiento es muy variable. A nivel endocrino, recordemos que ya les dije, puede disminuir todas las hormonas hipofisarias, entre ellas la GH y la TSH, y sobre todo en pacientes con síndrome de Cushing ACTH dependiente, síndrome de Cushing ectópico, pueden presentar alcalosis hipocalémica y esto es por unión al receptor de mineralocorticoides. A nivel ocular puede producirse exoftalmos, glaucoma y cataratas, pero este aspecto ocular es muy poco frecuente del síndrome de Cushing endógeno y suele ser más asociado a los glucocorticoides exógenos. Y estos son datos del Ercusin Group, que es el registro europeo de síndrome de Cushing. Lo que quisieron mostrar en este cuadro es la diferencia en cuadro clínico según la etiología y mostraron mayor frecuencia de diabetes y fracturas vertebrales en los síndromes de Cushing ACTH ectópico. En cambio, en la enfermedad de Cushing mostraron que era más frecuente las alteraciones del ciclo menstrual en la mujer versus las otras etiologías. Y cuando este mismo grupo diferenció entre mujeres y hombres en cuanto a la presentación clínica, lo que mostraron es que los varones presentaban más frecuentemente estrías violáceas, miopatía y osteoporosis con respecto a las mujeres. Bueno, y después de terminar con todo lo que es la presentación clínica, vamos a empezar con el diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing. Y cuando tengo la sospecha de un paciente con síndrome de Cushing, lo primero que voy a tener que hacer es establecer el diagnóstico del síndrome de Cushing, descartar los cuadros de pseudo-Cushing, que luego vamos a hablar de qué se trata, ver si tiene un síndrome de Cushing cíclico, también vamos a ver de qué se trata, luego hacer el diagnóstico etiológico, cuál es la causa, y por último, el diagnóstico de localización. Ahora, ¿en quiénes voy a sospechar un síndrome de Cushing? En aquellos pacientes que tengan signos y o síntomas de Cushing que sean inusuales para la edad, por ejemplo, hipertensión, osteoporosis en pacientes jóvenes, que tengan todo el fenotipo que les mostré de un síndrome de Cushing, que tengan signos o síntomas severos a cualquier edad y sin causa aparente, y en todos los pacientes que presenten un incidente alomadrenal, ya que en todos ellos voy a tener que descartar un exceso de cortisol. Siempre es claro que hay que excluir que el paciente no esté consumiendo glucocorticoides exógenos. El diagnóstico bioquímico del síndrome de Cushing se va a basar en la realización de 3 test. Con 2 de estos 3 test anormales confirmo la presencia de síndrome de Cushing. Y son el cortisol libre urinario, el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona y el cortisol en saliva a las 23 horas. El primero, que es el cortisol libre urinario, lo que se hace es medir el cortisol libre en orina de 24 horas, es decir, que el paciente debe recolectar la orina de 24 horas. Tiene una muy buena sensibilidad y especificidad. El tema es tanto la variabilidad en la excreción diaria de cortisol como el error en la juntada de orina por parte de los pacientes. Por eso lo ideal sería medirlo por lo menos en 2 muestras diferentes. Con 2 muestras normales, con CLU normal, se dice que el cortisol libre urinario no está alterado. Y lo ideal sería que el CLU esté más de 3 veces el límite superior de la normalidad para decir que el paciente tiene un síndrome de Cushing. Pero ya con un valor por encima del límite superior de la normalidad decimos que está aumentado. Hay falsos positivos como los cuadros de pseudo-Cushing y como la sobrehidratación, diuresis de más de 5 litros pueden dar cortisoles libres urinarios altos, y falsos negativos como síndromes de Cushing subclínicos, es decir, síndromes de Cushing de poca monta, más leves,
que pueden cursar con cortisol libre urinario normales y síndrome de Cushing cíclicos. En el caso del test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, también llamado test de Nugent, lo que se hace es medir el cortisol sérico matutino en ayunas, luego de tomar 1 miligramo de dexametasona a las 23 horas del día previo. Este test tiene un alto valor predictivo negativo. Esto quiere decir que si se utiliza un cutoff de 1,8 microgramos de decilitro de cortisol, cuando es menor a este valor, el cortisol descarta un síndrome de Cushing, o sea, descarta la supresión. Otra opción a este test, que es más específico que sensible, es el test de inhibición de 2 días o test de Lidl, que lo que se hace es indicarle al paciente que tome 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 48 horas, es decir, 2 miligramos por día, y el cutoff es el mismo, es de 1,8 microgramos por litro, pero la diferencia es que lo que cambia es la especificidad, que aumenta mucho más. También tiene falsos positivos, cuadros de pseudo-Cushing también. La utilización de anticonceptivos y el embarazo produce falsos positivos porque aumenta la CBG, entonces va a aumentar el cortisol sérico, y los falsos negativos como el síndrome Cushing cíclico. En el caso del cortisol en saliva a las 23 horas, lo que se hace es medir el cortisol en la saliva recolectada entre las 11 y las 12 de la noche. Lo que hace es medir u objetivar en verdad la pérdida del ritmo circadiano que se produce en los cuadros de síndrome de Cushing. Tiene muy alta especificidad. También habría que hacerle 2 test porque tiene muchos errores preanalíticos y analíticos también. Y otra opción es el cortisol sérico, ¿sí? Sacarse sangre a las 11 de la noche, lo que pasa que es muy difícil de replicar en la realidad, la sacada de sangre a las 11 de la noche. El cutoff que se usa para el cortisol sérico a las 11 de la noche es de 7,5 microgramos de decilitro de cortisol. Los falsos positivos son el cambio en el ritmo del sueño, o sea, personas que duermen de día, va a estar cambiado el ritmo circadiano y puede dar un falso positivo, y la contaminación de la muestra con sangre. Por eso es muy importante las buenas indicaciones de juntar bien la saliva, por ejemplo, decirle al paciente que su última ingesta haya sido a las 9 de la noche, tratar de que no se lave los dientes desde la mañana para que no haya ningún sangrado. Y estos test, como todos los test diagnósticos, tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el cortisol en saliva es mucho mejor para diagnosticar recurrencia de síndrome Cushing versus el test de Nugent y el cortisol urinario, pero nos sirve para, como vimos, los pacientes con cambios en el ritmo sueño-vigilia. En el caso del test de Nugent, se altera antes que el cortisol urinario, que es el último en alterarse en la recurrencia. Es de preferencia en trabajadores por turnos nocturnos y también en pacientes con alteraciones del ritmo circadiano, pero tiene muchos falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos, por ejemplo, es en casos de mala absorción de la dexametasona o utilización concomitante de inductores de la CYP3A4, que es la enzima que metaboliza a nivel hepático los glucocorticoides, por ejemplo, el fenobarbital o la carbamazepina, como son inductores del metabolismo de la dexametasona. Entonces va a hacer que en un test de Nugent el cortisol siga aumentado y dé falsamente alto. El aumento de la CBG en el caso de embarazo o la utilización de anticonceptivos en la hepatitis aguda también puede aumentar falsamente el cortisol. También, como les dije, puede haber falsos negativos, inhibición del metabolismo de la dexametasona, la utilización de fluoxetina o diltiazem produce esto, o en casos de disminución de la CBG como un síndrome nefrótico. El cortisol urinario, como les dije, es el último en alterarse frente a una recurrencia, o sea que sería el último test que utilizaría para diagnosticarlo. Lo que tiene bueno es que al ser libre no se altera por cambios de la CBG, pero hay que tener
precaución en pacientes con insuficiencia renal y si tienen un clearance de creatinina menor a 60, no utilizar el cortisol urinario porque puede dar un falso negativo, o al revés, si tiene una diuresis mayor a 3 o sobre todo 5 litros, puede dar un falso positivo. Y les vine hablando bastante del pseudocushing y les voy a contar lo que es. El pseudocushing es un hipercortisolismo que es fisiológico, que puede o no acompañarse del fenotipo de un síndrome de Cushing. Y se puede producir por una hiperactividad del eje hipotálamo hipófiso adrenal, por una disminución del clearance de cortisol o en casos de hipercortisolismo leve. Situaciones en las cuales se da el pseudocushing son el embarazo, la obesidad mórbida, la depresión mayor, una diabetes mal controlada, alcoholismo crónico, estrés físico por una hospitalización, cirugía, por dolor, apneas de sueño obstructivas, malnutrición, anorexia, amenorreas hipotalámicas y situaciones en las cuales aumenta el ACVG o haya resistencia a los glucocorticoides. En todas estas situaciones, los test bioquímicos, sobre todo el cortisol urinario y el test de Nugent, puede dar alterado. Por eso el mejor test para descartar sería el cortisol en saliva a las 23 horas, porque en estos pacientes lo que no se pierde es el ritmo circadiano. El test de Lidl también es un buen test porque es más específico, como les conté, y el test de desmopresina, que ahora se los voy a mostrar, también sería una buena herramienta frente a estos casos. Lo que hay que hacer acá es una correcta anamnesis, tratamiento en todo caso de las patologías subyacentes y luego repetir las pruebas. Y siempre pedir evaluación cuando haya una alta sospecha de síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing cíclico se define como 3 periodos de hipercortisolismo alternados con 2 periodos de cortisol normal. La duración del hipercortisolismo es muy variable, puede ir desde horas hasta muchísimos días, y lo mismo pasa con el normocortisolismo. Todas las cosas de Cushing pueden ser cíclicas, es más frecuente la enfermedad de Cushing porque la enfermedad de Cushing es más frecuente, y la recomendación es medir el CLU, el cortisol urinario y el cortisol en saliva durante el seguimiento del paciente en diferentes momentos. Otra herramienta es el cortisol en cabello. Entonces, lo que se recomienda es realizar estos 2 test en diferentes momentos, si se puede durante la fase activa. ¿Y cómo chequeo qué es la fase activa? Algunos pacientes suelen referir algunos síntomas durante la fase activa. Por ejemplo, una paciente mía que tenía un Cushing cíclico, lo que decía es que las estrías se le ponían más rojas, y otra paciente que se sentía más hinchada. Entonces, tratar de identificar esos momentos de fase activa para poder en esos días pedirles los test correspondientes. También se le puede dar pautas de alarma al paciente, que cuando empeore el cuadro clínico vuelva a consultar en caso queden negativas las pruebas. Si los resultados dan negativos o dan ambiguos, lo que se puede hacer es solicitar un cortisol en cabello, y si no, también se puede solicitar un test de estimulación con desmopresina. En este caso es sobre todo cuando se sospecha un origen hipofisario. Y el test de desmopresina del que les venía hablando me sirve sobre todo para diferenciar enfermedad de Cushing de cuadros de pseudo Cushing y evaluar recurrencia postcirugía en pacientes con enfermedad de Cushing. También me puede servir de herramienta para cuando sospecho síndrome de Cushing cíclico. No se recomienda como prueba de rutina porque en verdad no está estandarizado los valores de esta prueba. Los pacientes deben estar en ayunas, se hace por la mañana y se mide en forma basal ACTH y cortisol plasmáticos. Se administra 10 microgramos de desmopresina endovenosa. En Argentina la ampolla de desmopresina viene de 4 microgramos, o sea que habría que administrar 2 ampollas y media. Y se mide ACTH y cortisol plasmáticos a los 10, 20 y 30 minutos post administración. Hay diferentes protocolos, algunos hablan de diferentes tiempos. ¿Y cuál sería la respuesta? Si hay un aumento significativo de las concentraciones plasmáticas de ACTH, y esto también es muy variable y depende de donde lo lean, puede ser
20, 30, hasta 50% del valor basal de ACTH. En pacientes con enfermedad de Cushing, esto sucede en pacientes con enfermedad de Cushing por sobreexpresión de receptores de vasopresina tipo 1B en las células del corticotropinoma. Y cuando se habla de cortisol es más variable todavía, depende de donde lo lean. A veces se hablan de valores absolutos, pero sería que un aumento del cortisol mayor al 20%. Los valores de ACTH y cortisol no se van a modificar post-desmopresina en individuos sanos, o sea que tengan pseudo-Cushing, en pacientes con síndromes de Cushing ACTH independiente y en pacientes con síndrome de Cushing ectópicos. El cortisol en el cabello también es una herramienta que sirve sobre todo para el diagnóstico de síndrome de Cushing cíclico. Se sabe que en promedio el cabello crece alrededor de 1 centímetro por mes y la medición del cortisol en cabello lo que nos permitiría es un análisis retrospectivo de la secreción de cortisol durante los últimos meses. Lo que se hace es obtener 3 centímetros de cabello para interpretar como 3 meses de secreción de cortisol. La recolección la verdad que es simple y no invasiva, es simplemente cortar un pedacito de pelo de la región occipital, lo más cercano al cuero cabelludo que se pueda, y se almacena dentro de una bolsita o dentro de un sobre. El problema es que en estrés puede aumentar también el cortisol en cabello y a veces los valores solaparse con los valores patológicos. Entonces, como resumen del diagnóstico de síndrome de Cushing, ante la sospecha clínica de un síndrome de Cushing, siempre descartar el consumo de glucocorticoides exógenos y evalúo la probabilidad de que ese paciente tenga un síndrome de Cushing. Si la probabilidad es baja, puedo optar solamente por un solo test de screening. Cualquiera de los 3 tests son muy redituables. Si a mí me preguntan, el que elegiría por último es el cortisol urinario porque es el último que se altera, entonces elijo uno de los tests y si ese test es anormal, entonces voy a pasar a repetir uno de los otros 2 tests o los otros 2 tests que me quedan. En el caso que la sospecha sea intermedia o alta, sí ahí puedo hacer de 2 a 3 de las pruebas de screening y si resultan anormales, siempre recordar excluir el hipercortisolismo no neoplásico, o sea, cuadros de pseudo-Cushing. Y en el caso que sean normales y sospecho un síndrome de Cushing cíclico, bueno, voy a activar los diferentes tests que hablamos previamente. Y si finalmente son anormales los test para síndrome de Cushing, entonces digo que este paciente tiene un síndrome de Cushing. Entonces, una vez que tengo el diagnóstico bioquímico de síndrome de Cushing, voy a continuar mi algoritmo diagnóstico midiendo ACTH para poder diagnosticar la etiología. La ACTH se mide por la mañana. Hay que tener en cuenta que la secreción es episódica, o sea que lo ideal sería medirlo 2 veces también. Si es menor a 10 picogramos mililitro, digo que la causa es ACTH independiente, o sea, la causa es adrenal. Si es mayor a 20 picogramos mililitro, digo que la causa es ACTH dependiente, o sea que es hipofisaria o ectópica. Y el problema es cuando está en zona gris, entre 10 y 20. Lo primero que voy a hacer es repetir la medición, tener en cuenta que lo más probable es que sea ACTH dependiente y en todo caso realizar algún test de estimulación si no estoy seguro, que se puede hacer con el test de desmopresina. Entonces, una vez que hago el diagnóstico de síndrome de Cushing, como les decía, mido la ACTH. Si la ACTH es baja, considero que es un síndrome de Cushing ACTH independiente y hago imágenes adrenales para encontrar la causa. Ahora me voy del otro lado, si la ACTH es normal o alta, entonces esto es un síndrome de Cushing ACTH dependiente y lo primero que voy a hacer por frecuencia es pensar en un tumor hipofisario y pido una resonancia hipófisis.
Frente a la presencia de un adenoma, este tiene que ser mayor o igual a 10 milímetros, según las últimas guías, el último consenso de enfermedad de Cushing, para considerar que es una enfermedad de Cushing. Ahora, si tiene un adenoma que es menor a 6-9 milímetros o no se ve, yo no puedo estar seguro que esto no sea un síndrome de Cushing ectópico. Entonces voy a tener que utilizar diferentes herramientas diagnósticas para hacer el diagnóstico diferencial, que esto nos pasa en muchísimos casos, entre síndrome Cushing ectópico y enfermedad de Cushing. Entonces, en el caso que en la resonancia no tenga imagen o la imagen sea menor a 9 y todavía más menor a 6 milímetros, no puedo estar seguro si es un síndrome Cushing ectópico o una enfermedad de Cushing. Voy a tener que utilizar herramientas diagnósticas para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué herramientas tengo? El cateterismo de senos petrosos inferiores, y también puedo utilizar el test de desmopresina junto con una pantomografía para buscar el origen ectópico. En nuestro medio utilizamos también en este caso el test con altas dosis de dexametasona. El test de supresión con altas dosis de dexametasona, también llamado test de Forsham, es de elección para diferenciar entre enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing ectópico, teniendo en cuenta que en la enfermedad de Cushing hay una resistencia relativa a la retroalimentación negativa de glucocorticoides. En cambio, en el síndrome de Cushing ectópico la resistencia es total. La excepción de esto último son algunos carcinoides bronquiales. Lo que se hace es medir el cortisol sérico matutino una mañana. Esa misma noche de ese mismo día se le pide al paciente que a las 23 horas tome 8 miligramos de dexametasona y al día siguiente se vuelve a medir cortisol. En la enfermedad de Cushing hay una disminución del cortisol del segundo día mayor al 50% del basal. Cambia un síndrome de Cushing ectópico que tiene una resistencia total a la retroalimentación por glucocorticoides, no disminuye el cortisol del segundo día o la disminución es menor al 50% del basal, y esto sucede exactamente lo mismo en el síndrome de Cushing adrenal. El cateterismo de senos petrosos inferiores es el gold standard para hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad de Cushing, de un síndrome de Cushing ectópico, para diagnosticar enfermedad de Cushing. El procedimiento, lo primero que necesito es que el paciente esté hipercortisolémico, es decir, si está bajo alguna droga que produce una reducción del cortisol, entonces se debería suspender por lo menos una semana antes y asegurarse que el paciente se encuentra hipercortisolémico. Lo que se hace es cateterizar ambos senos petrosos desde vena femoral, y a veces se puede desde vena yugular, pero en general nosotros lo hacemos desde vena femoral, y se cateteriza también una vena periférica. Se miden en forma simultánea ACTH y prolactina en forma basal, y ACTH a los 2, 5 y 10 minutos de inyectar 10 microgramos de desmopresina. Y se van a calcular ratios. Se calcula el ratio de ACTH del seno petroso derecho sobre la periferia y de ACTH del seno petroso inferior sobre la periferia en todos los tiempos, y el ratio de la prolactina de los senos petrosos sobre la periferia solamente en basal para asegurar la correcta cateterización. ¿Y cómo se interpretan los valores, los ratios? Primero, para saber si está bien cateterizado, utilizo el ratio de prolactina de senos petrosos sobre la periferia, que debe ser mayor a 1.8. Y después lo que hago es evaluar los ratios de ACTH de los senos petrosos sobre periferia en los diferentes tiempos.
Si en basal es el doble o si luego de los 2, 5 a 10 minutos de inyectado la desmopresina es el triple en los senos versus la periferia, en un solo tiempo y en un solo seno petroso, ya eso confirma la enfermedad de Cushing. Lo que sería el ratio intersenos para ver lateralización, o sea, de qué lado estaría el tumor, solamente el 30% va a ser correcto, o sea que en principio no serviría. Falsos negativos del cateterismo hay pocos, es entre un 10 y un 15%, y son sobre todo variantes en el sistema venoso que solo va a ver el médico que haga el procedimiento, y lo que se hace en ese caso es medir la CTH en vena yugular de ese seno que está alterado. Y falsos positivos pueden ser tumores ectópicos secretores de SRH o tumores ectópicos cercanos a la región celar. Tiene una especificidad muy alta para diagnosticar enfermedad de Cushing, lo que lo hace el gold standard, ¿sí? Para este diagnóstico. Complicaciones hay muy pocas, puede haber otalgia, puede haber hematomas, pero la verdad que son raras de encontrar. Ahora, si mido la prolactina en forma basal y veo que es menor a 1,8 el ratio, ahí digo que es mala la cateterización, y como la verdad que es un procedimiento que es muy invasivo, volver a hacerlo requiere toda una preparación de nuevo. Entonces lo que trato de hacer es algo que se llama ratio normalizado por prolactina, para ver si de esa manera puedo hacer el diagnóstico diferencial. Este ratio lo que se hace es elegir el pico de ACTH del seno petroso post-desmopresina, el pico más alto de ACTH, y lo voy a dividir por la ACTH periférica de ese mismo tiempo. Y eso lo voy a dividir por la prolactina basal del seno petroso elegido sobre la prolactina basal de la periferia. Si ese ratio da menor a 0,7, digo que es un síndrome de Cushing ectópico, y si es mayor a 0,8 y sobre todo mayor a 1,3, digo que es una enfermedad de Cushing. Entonces les voy a dar dos ejemplos para que se entienda un poquito más lo del cateterismo de senos petrosos. La primer paciente, una paciente femenina, que con la imagen que ustedes ven ahí, que parecerían dos adenomas, se le solicita un cateterismo de senos petrosos porque esos adenomas eran menores a 10 milímetros. Y como vemos, acá está graficado en la tabla los diferentes tiempos con la CTH del seno petroso derecho, el seno petroso izquierdo y la sangre periférica. Y lo que vamos a ver primero es si está bien cateterizada. Lo que hacemos es hacer el ratio entre la prolactina de los senos petrosos y la sangre periférica basales, y veo que el ratio es mayor a 1,8, esta paciente estaba bien cateterizada. Y después veo los diferentes valores de ACTH de los senos petrosos versus la periferia, y puedo ver que en basal es mayor al doble y que a los 2, 5, 10 minutos es mayor al triple en los senos petrosos versus la periferia, y esto confirma una enfermedad de Cushing. La paciente de abajo también se hizo un cateterismo por una imagen en seno cavernoso izquierdo que era menor a 10 milímetros. Lo primero que voy a hacer es chequear si está bien cateterizada, y veo la prolactina basal de los senos petrosos y de la periferia, y veo que el ratio me da menor a 1,8, esta paciente estaba mal cateterizada, entonces voy a hacer el ratio normalizado por prolactina. Elijo la CTH del seno petroso más alta, que es la de 499 en el seno petroso izquierdo a los 10 minutos, y lo que voy a hacer va a ser dividir esa ACTH sobre la CTH de la periferia del mismo tiempo, de los 10 minutos, 422, dividido la prolactina basal de ese mismo seno, el seno petroso izquierdo, sobre la prolactina basal de la periferia. Y esto da 1,2, o sea que es mayor a 0,8, y puedo decir que también esta paciente tiene una enfermedad de Cushing. Ambas pacientes fueron operadas y se confirmó el diagnóstico. Entonces, para terminar con el algoritmo diagnóstico,
Si hago el cateterismo de senos petrosos y no hay gradiente entre la periferia y los senos, digo que es un síndrome de ACTH ectópico. Y si hay gradiente, digo que es una enfermedad de Cushing. La diasulfato es una hormona que puedo utilizar cuando la ACTH no es concluyente, cuando está en esos valores entre 10 y 20 microgramos por mililitro, teniendo en cuenta que va a estar aumentada en las causas ACTH dependientes, porque la ACTH va a estimular a la producción de todas las hormonas de la corteza adrenal y va a estar disminuida en las causas ACTH independientes. Entonces me va a servir para diferenciar causas adrenales de enfermedad de Cushing. Esto es un trabajo del 2015 de Corea que lo que hizo fue evaluar la performance de los test de asulfato y el test de altas dosis de dexametasona para diferenciar causas adrenales de enfermedad de Cushing en los pacientes que tenían una CTH en zona gris entre 5 y 15 para ellos. Y lo que demostraron es que la mejor performance fue para el test con altas dosis de dexametasona versus la de diasulfato, y que la de diasulfato aislada no serviría para hacer el diagnóstico diferencial, pero sí en combinación con el test de Forja. Como conclusiones de esta clase, el síndrome de Cushing hasta el día de hoy continúa siendo una patología con gran retraso diagnóstico, lo cual va a aumentar su morbimortalidad. La aparición de síntomas específicos, su combinación y su presentación en personas jóvenes debe hacer sospechar de esta patología. Solicitar uno o más test diagnósticos según el nivel de sospecha. Tener en cuenta que la enfermedad de Cushing es la etiología más frecuente dentro de lo que es el síndrome de Cushing. Descartar siempre cuadros de pseudo-Cushing. Recordar que para esto sirve el cortisol en saliva, el test de Lidl o el test de desmopresina. El cateterismo de senos petrosos continúa siendo el gold estándar para diferenciar las formas ACTH dependientes, pero el test con dexametasona a altas dosis y el test con desmopresina son pruebas rápidas y simples. Y para terminar, les digo que como toda enfermedad rara, lo más importante es pensarla y sospecharla. Muchas gracias.